Todos los empleados de Mercado Libre que entraron en el periodo 2005-2015 deberían ser todos multimillonarios. Realmente la única manera de que Argentina se vuelva así como un verdadero hub de startups es con equity. Bienvenidos a Tecnología Informal, un espacio para hablar de carrera, inversión, cultura, mercados y todo lo relacionado a trabajar en startups. Yo soy Gabriel Benmergui, un programador recruiter con más de 10 años de experiencia viviendo y trabajando en Estados Unidos, y actualmente el fundador de SilverDev, una agencia de talento en Buenos Aires que conecta a talento argentino con startups americanas. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los dilemas centrales de nuestra industria y especialmente en Argentina. ¿Qué te conviene tener? ¿Equity o cash? Siempre hay que empezar a evaluar ofertas o oportunidades laborales por lo que se le dice en Estados Unidos Total Compensation, que es la suma entre el paquete de equity, de acciones, de opciones, de RSUs, lo que usen, y cash, la plata concreta que te dan, que a veces puede incluir un bono o no, pero en general la parte concreta líquida de lo que te dan. Si uno ve en Estados Unidos cómo comparan las ofertas, siempre se habla de Total Compensation. En Estados Unidos, a medida que uno avanza en la carrera, la parte que crece mucho no es el cash, es el equity. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Robinhood me pagaban $250,000 anuales de equity, y cuando pasé a OpenSea fueron más $450,000-500,000. No sube el cash, pero sube mucho más el equity por muchas razones operativas. Pero bueno, esa es la costumbre, eso es como es el mercado, ¿no? Y bueno, eso es muy distinto a cómo funciona el mercado argentino, porque la gente ni habla de Total Compensation, es ¿cuánto cobras? Ni siquiera te preguntan por el equity. De hecho, cuando yo le pregunto a alguien ¿cuánto estás cobrando? Me dicen esta plata y le digo, ¿hay equity? Sí, algo, pero no tengo idea, 10. ¿10 qué? Le digo, 10, no sé, me dan 10. Y bueno, eso es porque hay unas preferencias argentinas muy fuertes por el cash, ¿no? De hecho, muchos dicen, no, a mí eso de los papelitos no me importa, a mí me importa la plata concreta. El resto, si viene, mejor, y si no, nada. Para mí valen 0, ¿no? Es como una ignorancia financiera. 0 no pueden valer, algo valen. Tenés que ponerles un valor. Pueden llegar a no valer nada nunca y pueden llegar a valer algo, como un boleto de lotería o como puede ser una apuesta hecha en un casino. O sea, algo vale, ¿no? Esto en finanzas se le dice expected value. Si vos decís, tiro una moneda, cara o seca, con una gano y con otra pierdo, no es que vale 0 porque por ahí pierdo todo. Así que hay un tema como de evaluación financiera que no está bien. Pero también hay otra cosa, que el argentino ama la estabilidad. Esto es contrario a lo que nos gusta decir públicamente, que es que Argentina es un lugar tan inestable, que la gente se adapta y está preparada, pero vos les ofreces un poquito de estabilidad y agarran. La gente quiere saber exactamente cuánto va a cobrar, por cuánto tiempo va a estar, y si vos le decís hay una parte variable o volátil, no quieren saber nada, ya tienen suficiente volatilidad de su ambiente y necesitan, realmente reaccionan, su preferencia revelada es, dame la plata, eso es concreto, lo otro volátil, no quiero ni pensar en esas cosas. Y hace poco se me acercó alguien de la comunidad que, supongamos que estaba haciendo $100,000 anuales, y que bueno, hizo un proceso de entrevistas y le dijeron que la política de compensación era $70,000 en efectivo y $50,000 en un papel que era líquido, o sea, tenía mercado, vos lo podías vender. Había algunas restricciones, pero no era como en una startup serie C o serie A que es totalmente ilíquido. Había ventas, después de un año vos podías venderlo y los papelitos valían $50,000 al año. O sea, le decían, te damos $50,000 al año de este papelito con el precio de hoy. Y bueno, entonces la oferta total, el TC, es $120,000. O sea, entró en un proceso porque le ofrecían 20% más. Y automáticamente es no quiero saber nada. Yo quiero 70. Si vos me haces $100,000, o sea, si vos me macheás la plata, todo el resto bien. No sé cuánto vale. Más que 0, pero no mucho. Y terminó bajándose el proceso por eso. Y yo le digo, bueno, pero pará, ¿cómo estás evaluando vos? O sea, hablando de plata nada más. ¿Cómo estás evaluando vos este papel líquido? Porque te ofrecen 50 hoy. Pero si el año que viene la empresa le va bien y sube su valor, tu compensación sube, ¿no? Y es como, no, eso la verdad que no sé ni cómo funciona y no quiero saberlo. Y es raro porque digo, bueno, es como que el argentino tiene una incapacidad de ver el futuro. Yo hago este chiste en Estados Unidos de que yo soy argentino. Lo que me imagino dentro de 2 años, yo digo, bueno, el mundo va a ser así dentro de 2 años. Me decís 3 años, está negro, no hay nada. Porque el mundo es tan volátil que no puedo hacer ningún tipo de predicción, ¿no? Y eso es porque los argentinos estamos sobreadaptados a que las cosas cambien muy rápido. Pero no es bueno eso, ¿eh?
Hay que desarrollar esa capacidad de ver el futuro a 2, 3, 4, 5 años, porque eso es lo que te deja evaluar, traer posibles resultados del futuro a decisiones que tomas hoy. Y no solo ahí, no solo el futuro, el presente tampoco lo evalúan bien, especialmente con las cosas financieras. Yo siempre digo que Mercado Libre, que es la gran empresa tecnológica de Argentina, si Mercado Libre le hubiese dado equity a los empleados, y no te digo los primeros 10 empleados, te estoy hablando de los primeros 2.000 empleados, los primeros 5.000 empleados, tendríamos miles de programadores multimillonarios en este ecosistema. Miles. Porque la empresa vale decenas de miles de millones de dólares. Con dar muy poquitos papelitos hubiese generado 10 millonarios, 100 millonarios. El equipo fundador deberían tener todos 100 millones de dólares en el banco. Si hubiesen hecho la compensación al estilo americano. Pero como no hay nada de eso, como Mercado Libre me han dicho que ofrecieron papeles y la gente lo rechaza, que lo creo, no sé si es por eso que tomaron la decisión, dan bonos fijos en dólares. Ofrecen un poco más de plata. Y bueno, los empleados contentos con eso. Y bueno, se perdió la oportunidad de que Argentina sea un lugar espectacular con miles de programadores, inversores, fundadores, creando. Y voy a volver a este tema después. Pero Mercado Libre es la evidencia de que eso pasó. Y además la gente sigue pensando lo mismo, que no hay que tener equity de Mercado Libre. Todos los empleados de Mercado Libre que entraron en el periodo 2005-2015 deberían ser todos multimillonarios. Pero bueno, me pasa a mí también en Silverdev, que yo tengo una cartera más serie C, serie A, que la gente viene y me dice, esta oferta es un poquito menos plata de la que esperaba. Y yo le digo, bueno, pero comparado con lo que tenés, hay equity. Y me dice, no, pero yo prefiero, puede ser que me den más plata y nada de equity. Literal, me lo piden. Yo digo, no está bien eso. No está bien como una evaluación financiera. Y además en la cultura americana cae pésimo. Porque estás diciendo, no me importa la empresa. Es más, yo pienso que la empresa se va a prender fuego, pero mientras me pague el salario yo estoy bien. Es un pensamiento como de mercenario, ¿entendés? No queda bien. Y bueno, hay otras cosas que la gente me dice, ¿no? Que es como, bueno, pero yo no soy un inversor sofisticado, no tengo que ponerme a elegir qué acciones tengo que elegir y viste, yo no sé hacer evaluaciones financieras, de predicción, qué sé yo. Y yo le digo, bueno, pero no tenés que hacerlo. Apalancate la decisión de los venture capital, que ya tomaron la decisión de a qué valor poner, cuánta plata poner. Y bueno, eso debería ser tu guía. Por eso es tan importante fijarse en quiénes son los inversores de una empresa. Porque mientras mejor es el inversor, más chances hay de que la empresa sea buena. A ver, la base de toda la industria tecnológica es Venture Capital. ¿Qué es Venture Capital? Bueno, son unos tipos que juntan plata de fondos muy grandes. Típicamente en Estados Unidos se habla mucho, por ejemplo, como vendría a ser el fondo de sustentabilidad de los docentes. Eso es uno de los inversores más importantes de tecnología, es como el fondo de los maestros. Como fondos muy grandes que ponen una parte de su cartera en activos con supuestamente más retorno, más riesgo, más retorno, ¿viste? Un tema así. Y esos son los inversores, los que ponen la plata. Se les dice LP, Limited Partner. Y bueno, las Venture Capital cobran 2% de Management Fee, que eso es para como bancar las operaciones, y 20% de las ganancias del fondo. Esto es importante porque, digamos, en principio los Venture Capital tienen que traer retornos, si no, no cobran, así que les importa hacer plata. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, Venture Capital es un tema de entender la Power Law. La Power Law es que la mayoría de los retornos vienen de 2 o 3 empresas. Y Combinator tiene 5.000 empresas, ponele, que pasaron por su programa, pero casi toda la plata la hicieron con Airbnb, con Dropbox, con alguna otra más, no sé, Stripe, capaz. Con 3 o 4 es casi todos los retornos. Y esa plata alcanza para bancar todo. Bueno, es lo mismo con todos los Venture Capital. Es un tema de que encuentren esa empresa que va a terminar valiendo 100.000 millones de dólares y esa es la plata para todo. El Venture Capital sabe que 9 de cada 10 empresas en las que ellos invierten se van a fundir. Pero bueno, la idea es que no saben cuál es la que va a tener éxito, puede ser impredecible. Entonces tienen que, esparcir un poquito las apuestas, ¿no? Pero a ver, en su totalidad, todas sus apuestas tienen que funcionar. Porque si no hiciesen plata, no les darían plata de los fondos. Y si no le dan plata a los fondos, se muere nuestra industria. Porque en nuestra industria no invierten ni bancos, ni Estado, ni gobierno, no invierte nadie. Venture Capital, que es estos altísimo riesgo y se puede perder plata, son realmente el vehículo de inversión de toda nuestra industria. Y funciona porque el Venture Capital hace plata, entonces sus LPs hacen plata, entonces hay plata para fondear startups. Sí hay una diferencia entre el Venture Capital y lo que vendría a ser los founders. Hay un tema ahí que está de moda, que
Que es decir, che, el Venture Capital no le importa si vos te morís, quiere darte plata, que crezcas rápido y ver si sos la empresa de 100 mil millones de dólares. Después no le importa nada. Y entonces muchas empresas quiebran porque tratan de crecer muy rápido y por ahí no pueden. Y bueno, es un tema que hay conflictos de interés entre Venture Capital y Founders, ¿no? No todos los jugadores van a estar alineados. Pero dentro de todo, bueno, funciona, ¿no? En SilverDev nos enfocamos en conectar programadores argentinos con startups americanas, con salarios competitivos en dólares y potencial de carrera. Siempre puedes ver cuáles son nuestras posiciones abiertas en silver.dev/jobs y aplicar. ¿Y de dónde sale el origen de darle equity a los empleados, no? El origen es simplemente que la empresa, que es muy grande, que ya es exitosa, que hace mucha plata, puede pagar cash infinito. Y la empresa chiquita, con mucho potencial, pero que no tiene plata, ¿no? No puede competir. Entonces, lo único que puede hacer para competir es decir, bueno, mira, yo soy chiquito, pero tengo potencial. Entonces, yo te doy equity a vos y si nosotros crecemos, la compensación total va a ser mucho más grande que la que vos tenés. Entonces, es para competir en el mercado de plata. El original que empezó a darle mucho equity a los empleados fue Google, de hecho. Siempre existió darle equity a los empleados, pero Google fue bastante importante como el tono en el que lo dijeron. Fueron muy pro empleados en ese aspecto. Y me acuerdo, porque yo ya era adulto cuando pasó, cuando surgió Facebook, la guerra Facebook-Google subió los salarios enormemente y subió el tema de dar equity. Porque aún a las empresas que son más grandes, por ahí públicas o no, les conviene dar equity porque no les cuesta tanto en las operaciones del día a día. Bueno, es famoso que Facebook le pagó con equity a un tipo que les hizo el mural de la oficina. Y para cuando Facebook hizo IPO, el chabón que tenía, no sé, 5 o 10 millones de dólares. Es famoso eso. Obviamente, el caso de Google y Facebook son extremos porque además dan equity a pesar de ser públicas. Porque es muy distinto el equity pre-IPO y post-IPO. Post-IPO, post de que se hagan pública, el equity es líquido. A vos te lo dan y te la ponen en una cuenta de broker. Y de ahí la podés vender el mismo día que te la dan, en principio, en general. Entonces, es casi plata, ¿no? Mientras que pre-IPO no es líquida, tenés que esperar a la IPO. Pero bueno, la idea es que, como la empresa está creciendo, para cuando haga la IPO va a valer mucho más. Pero aún así, las empresas públicas dan equity porque les reduce un riesgo operativo muy importante, que es que suponete que baja mucho el revenue, a la empresa le va mal o tiene un mal periodo, baja la evaluación de la empresa y le paga, entre comillas, menos a los empleados. Es un esquema de compensación más flexible. Si vos sos una empresa que dice, bueno, no voy a dar equity, doy solo cash, cuando te vaya un poco mal vas a tener que hacer layoff inmediatamente, mucho más rápido. Así que tiene ventajas aún para la empresa grande dar equity sobre dar cash. Y ahora hablemos un poco de números, ¿no? Y de cómo funcionan los instrumentos. Ya en el episodio 15, acciones, opciones, evaluaciones, y en un video de YouTube que se llama Opciones for Dummies, doy ejemplos muy concretos de cómo mirar dólar por dólar una oferta, cómo evaluarla, ¿no? Pero hoy me quiero enfocar mucho más en cómo evaluar una oferta a grandes rasgos, de qué te lo dan y qué significa el instrumento y qué implica para la liquidez para vos. Si una startup serie C o serie A te da un paquete de equity, casi siempre va a estar expresado en forma de porcentajes. Una oferta en estas etapas de estilo americana va a estar entre 0.1 y 1%. 1% es mucho, pero 0.1, 0.5% dependiendo de si la empresa tiene revenue, crecimiento, todo eso, ¿no? ¿Cómo se evalúa un porcentaje? Bueno, eso es más o menos normal. Y si uno hiciese cálculos de cuánto vale en dólares un porcentaje, los números te quedan muy bajos. Por ejemplo, yo tuve una oferta de Circle Medical por $150,000 y 0.5% de la empresa. Y medio que se evaluaba ese 0.5% en $30,000 anuales. Pero es como que en estas etapas, si lo evaluás dólar por dólar, no son ofertas grandes porque no están diseñadas, ni pensadas, ni se pueden hacer para que sea un paquete de $200,000 al año. Los números por dólar son bajos porque el potencial para arriba es muy alto, en realidad porque la empresa tiene una evaluación baja. Entonces generalmente te deberían decir, mira, te doy 0.5% y la empresa está evaluada en $20 millones, 15 millones de dólares. Con que la empresa crezca 5x, ya el paquete crece muchísimo. Así que en general no tenés que pensar en el número como si fuese chiquito. Una oferta muy sólida es, por ejemplo, entre 0.1 y 0.5%. Y no lo pienses tanto en números.
Ahora, otro tipo de oferta que te hacen es por opciones fijas. Te doy 1000 opciones. Y esto requiere la formulita que explico en el video de decir, bueno, 1000 opciones de qué. ¿Cuántas acciones hay? ¿Cuál es el strike price? ¿Cuál es la evaluación de la empresa? Hay que llenar esa fórmula para ver cuánto valen como o en plata o en porcentaje de la empresa. Las opciones de startups siempre son 1000 opciones, es la capacidad de comprar 1000 acciones. Entonces lo primero que tenés que preguntar es ¿cuántas acciones hay? Y de ahí sacas el porcentaje. En general, las ofertas que hacen estilo remoto Argentina y te dan opciones de este estilo, te dan un número, a veces ni te explican la fórmula, ni te comparten los otros números y no te dicen nada. Y la mayoría de los argentinos la acepta porque dice, bueno, es gratis esto, para mí vale 0. Pero medio como que no va. Porque así es como yo te puedo decir, te doy 5000 opciones y en realidad es 0.001%. Y ahí te están como dando un paquete de equity que es por ahí 50 o 100 veces más chico que lo que le dan a un americano, a tu compañero de trabajo, que está en Estados Unidos. Entonces la forma más fácil de que una empresa dé equity y no le cueste es que te lo exprese de esta manera. Bueno, vos no tenés que aceptar eso, vos tenés que pedir porcentaje y ahí les va a dar un poquito de vergüenza cuando te dan 0,001% y vos tenés que decir, no, yo quiero mucho más que esto. Y tenés que pedir este porcentaje, aun si pensás que vale 0, porque podés conseguir mucho más. Y si no evaluás cuánto vale, no sabés si la oferta es buena o mala. De hecho, un poco me pasó esto a mí. En Script, que fue mi primer trabajo, ya era tan grande la decisión de me voy a ir a vivir a Estados Unidos y no sabía evaluar equity, no sabía estas cosas. Medio como que no negocié esa parte y es uno de mis grandes arrepentimientos porque me dieron 7000 acciones, sí sabía cuál era su valor en dólares, pero yo siento que debería haber pedido 5 veces eso y yo creo que me lo hubiesen dado. Me hicieron un lowball y la acepté porque era, un ignorante de todos estos temas. La idea es que ustedes no cometan los errores que yo ya cometí. El segundo instrumento que es mucho más raro encontrar en Argentina es el RSU, que es un Restricted Stock Unit. Y la ventaja del RSU es que no tiene este concepto de las opciones de un precio de ejercicio, un contrato, expiración. El RSU directamente te lo dan y es tuyo. Tiene otras desventajas, especialmente en Estados Unidos, es impositivamente mucho peor que las opciones. Y la otra es que no hay ningún escenario de reventa, o sea, no se la puedes dar a nadie, ni la empresa te lo va a comprar, porque es justamente super restricted. Por ejemplo, yo entré a Robinhood, tuve un año pre-IPO antes de que salga a la bolsa y me daban RSUs. Y cuando salió a la bolsa, directamente todas esas unidades se transformaron en acciones en una cuenta de broker. Directamente me hacen la transferencia y yo entraba a mi cuenta de broker y decía, tantas acciones de Robinhood tenés. Así que la IPO es el momento donde se transforman los papelitos en acciones en un mercado líquido. En OpenSea también me dieron RSUs, muchísimos más nominalmente, pero la empresa le fue mal. O sea, es una empresa zombie, está muerta, no sé cómo van a salir de donde están, yo creo que no van a salir de donde están. Y por ejemplo, el RSUS yo lo evalúo a muy poco, aunque no vale 0. No es como las opciones que pueden llegar a valer 0. Si OpenSea, por ejemplo, la compra Coinbase por chirolas, probablemente cobre algo, pero mucho menos de lo que me debería cobrar en base al valor que yo acepté, ¿no? Nominalmente. O sea que sí, uno hace apuestas y algunas salen bien, como Robinhood que salió a la bolsa, y otras salen mal, como OpenSea que se explotó. Pero más allá de tener éxito o no éxito, lo importante es que hay que ser muy paciente con el tema de la liquidez. Tengas opciones o RSUs, a veces hay que esperar. A un Airbnb, un caso de éxito, hubo gente que tuvo que esperar 10 o 12 años para poder vender sus paquetes. Los de Stripe, ni hablemos. Los de Stripe todavía no salieron a la bolsa y no quieren salir a la bolsa. Por lo que tienen que empezar a ver cómo comprar a los empleados y qué sé yo. Hay que ser muy, muy paciente. Mis acciones de Script, que me las dieron en el 2013, 2014, todavía no salió a la bolsa. Una empresa que quería salir a la bolsa, por alguna razón no puede. Ponele que esté evaluada ahora a $400 millones. Yo habré entrado con una evaluación de $80 millones o menos. Es plata, ¿no? O sea, si sale a la bolsa, por ahí yo haga unos cientos de miles de dólares. No son millones, porque pedí poco paquete, no son millones. Pero hay que ser muy paciente con estas cosas. Pero por ahí uno dice, no es líquido y tenés este riesgo. Gabriel, ¿para qué me vendés el equity? No quiero estas cosas. O sea, suponete que te creo que hay una evaluación financiera. Entonces me dicen, te doy algo que yo evalúo vale $20.000. Pero igual quiero todo cash. No quiero saber nada de equity. Es muy complicado. Pasan estas cosas que decís, no quiero nada. Y yo le digo, no. Un paso para atrás. Es muy importante entender que el equity es una brújula para vos como empleado. Porque es en la parte del negocio donde vos tenés que tomarte la responsabilidad de ser un inversor y de evaluar si es una buena empresa o no. En Estados Unidos,
Los empleadores más grandes, los FANG, Netflix, Amazon, Google, Facebook, vos los juntás a todos y su compensación es altísima. Estamos hablando de alguien con mi perfil podría estar haciendo $600,000 al año tranquilamente y además con valuación de equity puede llegar a valer 1 millón o 1,5 millones en una empresa que no va a quebrar, que tiene un montón de plata y que tiene un montón de beneficios. Pero entiendan que la gente se va de esas empresas a trabajar en startups chiquitas que no tienen nada de esa plata y que su evento de liquidez está entre 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque evalúan que sacrificar cientos de miles de dólares anuales vale la pena por la apuesta de entrar en una startup chica que tenga potencial. ¿Entienden que hay gente que apuesta cientos de miles de dólares anuales en esto? ¿Y vos te pensás que esa persona está jugando? No, se lo toma muy en serio, es muy concreto lo que sacrifica. Entonces el americano que entrevista en startups viene, pasa por la puerta y empieza a decir cuál es tu tracción, cuántos números tenés, cuál es el éxito que tenés. No agarran cualquier cosa. Son muy críticos del negocio, son muy críticos de los founders, son muy críticos de todo, porque ellos van a poner 200 o 300 mil dólares por año solo para entrar ahí. Es una apuesta mucho más apalancada para ellos. Entonces vos sos argentino y no te importa porque no podés entrar a FANG, porque no contratan remoto a esos precios, y entras en una startup y decís, bueno, no importa, porque la startup es la que mejor me paga, no me importa si hay equity o no. Y entendés lo que ve el americano, ve dos cosas, ve, sos un tipo que no tiene idea, y sos un tipo al que le puedo no dar el equity, que gente que gana 500 o 600 mil dólares al año valúa en más de cientos de miles de dólares. ¿Entienden eso? El founder está vendiendo algo que hay gente que lo compra por cientos de miles de dólares. Y vos estás diciendo que vale cero. Hay un quote que hizo Jason Calacanis, que es un gran inversor conocido, que es el host del podcast All In Podcast, que lo hizo en el podcast, que se los quiero compartir acá. The trend I'm seeing with startups, like early stage startups, seed stage startups, which are really indicative of what startups will do later on. Hiring people, cash basis, paying them hourly outside the United States, not having to worry about stock options, not having to worry about healthcare, just finding a global workforce and using these third-party tools. There's a lot of third-party tools to manage employees in Portugal or Manila or Canada or whatever, South America. And they're just saying, you know what, stock options are going to be for like an elite group, the top 10% of the company. And then we're going to automate the rest of the jobs with AI, and we're going to outsource and have hourly workers or full-time contractors outside the United States. It's the undeniable trend. I think that's terrible. Why? That's throwing the baby out with the bathwater. One of the most magical things about startups in Silicon Valley is that when it worked, everyone got rich. I mean, you have the story of the Google chef who made $100 million, or the secretary at Microsoft who got to retire. Those are extreme examples. The graffiti artist at Facebook. The graffiti artist. He did really. What was his name? David Cho. But the fact of the matter is that Silicon Valley had a share of the wealth mentality where the rank and file employees did participate in the ownership of the company and they got equity. And it was highly motivating, or it is highly motivating, sure, for not just like lower level employees, but mid-level employees and senior employees to basically get equity in the company. That's one of the things that makes Silicon Valley companies special. Está este tema de que el americano ve que el latinoamericano remoto no acepta el equity y lo ve también como una oportunidad. Y voy a explicar esto porque es una oportunidad. Volví a Mercado Libre, me puse a ver los números en un sitio que se llama Stockulator, que te deja calcular cuánta plata hubieses hecho si hubieses invertido en una startup y vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que hay un empleado desde el 2008, que Mercado Libre ya era pública en el 2008, ponele que le costaba a la empresa $20,000 anuales, su salario, su costo general, su salario, digamos. Y bueno, viene haciendo eso, $20,000 anuales desde el 2008 hasta ahora, o sea, 16 años. Viene trabajando en Mercado Libre y hace esa plata. Bueno, hay un inversor que puso esa plata. Para él el inversor es Mercado Libre como empresa en sí, pero Mercado Libre tiene inversores, en principio la plata la puso otro. Entonces imagínate un inversor que puso $20,000 todos los años para pagarle el salario a ese empleado desde el 2008 hasta hoy. ¿Y sabes cuánta plata tiene ese inversor en su cuenta de broker líquido que puede vender hoy? $4.3 millones. Son 210 años de ese salario del empleado. Es decir, si el empleado hubiese cobrado en equity en vez de plata, hoy tendría $4 millones en el banco. Pero en vez de eso, va a tener que trabajar el resto de toda su vida y aún así toda la ganancia se le va a quedar al inversor.
que no tiene que trabajar todo eso. Ya puso la plata, puso el capital, el inversor está tomando caipirinhas en una playa por el resto de toda su vida y el empleado tiene que trabajar toda su vida por algo que tuvo a mano, algo que podría haber hecho tranquilamente, al menos parcialmente. No son los vivos por rechazar equity y pedir el cash, son los boludos de la transacción. ¿Entienden eso? En Circle Medical me pasó esta situación. El último año que estuve yo, la empresa estaba sufriendo mucho problemas de liquidez, a pesar de que la empresa tenía algo de crecimiento, no tenía una buena narrativa, no tenía buen revenue, no le estaba yendo del todo bien, pero había mucho esfuerzo metido y había algo de valor, ¿no? Bueno, en el último año de la empresa hice un negocio con el CTO. Le dije, bueno, mira, ustedes les falta plata, yo quiero más equity. Corté mi salario a la mitad, pasé de 150 a 75 anuales por un año entero. Y a cambio de eso me dieron equity a la evaluación de la empresa que ya tenían. Tampoco negocié, no es que fue una negociación efectiva, pero eso es el intercambio que hizo. Bueno, Circle Medical estaba facturando más o menos $2 millones anuales en ese momento, menos que eso. Y ahora está facturando entre 50 y 100 millones de dólares anuales. ¿Cuánto multiplicó el valor de la empresa? ¿10? Más. 50, ponele 50, multiplicó su valuación por 50. Bueno, esos $75.000 de equity son $1,5 millones ahora. ¿Quién ganó en esa transacción? ¿Gané yo o ganó la empresa? Bueno, ganamos los dos porque lo necesitaban, pero ¿entienden que en ese intercambio salí ganando? Es cierto que no son líquidas, no las puedo vender hoy, porque Circle Medical vendió una parte, que qué sé yo, bla, bla, bla. Pero bueno, vale muchísimo más la tenencia. Hay que ser pacientes, pero vale muchísimo más. Ahora, dicho todo esto, que digo, claramente soy una persona pro equity, lo he hecho y lo digo, hay buenas razones para no querer equity. O sea, quiero decir que no es todo color de rosas. Una de las razones por la que yo he rechazado equity, y hay que ser un poco suspicaz, es que hay problemas de incentivos. La realidad es esta, vos sos un empleado, después hay un inversor y después está el founder. Y en la mesa de las discusiones de qué hacer con la empresa está el founder y están los inversores. El empleado no está. Y en la mesa en la que no estás, te cagan. Eso es regla universal del ser humano. Si vos no estás en la mesa de negociación, no sabés qué se habla y siempre va a aparecer una oportunidad donde cagan a los empleados. Esto sí pasa, ¿eh? Sí pasa que las empresas hacen cosas que cagan a los empleados. Entonces, esa diferencia de incentivos no está buena. Y voy a dar un ejemplo que es concreto, que no me parece tan terrible, pero que es concreto en este aspecto. Cuando a una empresa le va mal, típicamente hace un acqui-hire. Y en el acqui-hire viene otra empresa que la compra, ¿no? Y la compra porque o quiere al founder, o quiere algo de su tecnología, o quiere al equipo. Y siempre que hay un acqui-hire, liquidan todas las acciones y desaparece. Es como que la empresa no llegó a hacer plata. Y bueno, entra un proceso donde cuando baja la evaluación se le devuelve la plata a los inversores. Pero pasa algo acá. En el acqui-hire, los inversores originales recuperan gran parte de la plata, ¿no? Por más de que haya sido un fracaso, recuperan plata primero, antes que todos. El founder recibe un deal nuevo. Les dicen, bueno, vos ahora como founder te voy a dar $1,5 millones de salario anual porque sos importante, porque sos un manager, porque te doy un entry, porque te doy así una... Pero no te lo da a través de la empresa. Se lo da al founder como salario. ¿Y el empleado con qué se queda? Con cero. A mí no me parece justa esa situación en el sentido de que ¿por qué el inversor cobra y el empleado no? ¿No? O sea, fue un fracaso, pero el empleado también invirtió. Bueno, estas cosas es una buena razón para no aceptar equity en el sentido de no quiero que me caguen. Hay que elegir bien a la empresa. Pero bueno, eventualmente vos elegís a 4 o 8 empresas, algunas te van a terminar cagando. Voy a dar un ejemplo muy famoso que es Bolt. Bolt era una fintech con un founder que se hacía el re loco, que Stripe lo cagaba, que era así, o sea, hizo mucho splash en los medios, en Twitter especialmente, y un día salió y dijo, bueno, armé un programa donde los empleados podrían pedir un préstamo para comprar acciones de la empresa. Algo que era rarísimo, era un olor a cositorto así de estafador mal. Salió eso, otros founders dijeron no hagan esto malo para los empleados. Y eso fue durante el boom de la pandemia. No sé si empleados lo usaron, pero vamos a suponer que algunos sí. Y después la empresa tanqueó como 99%. Se murió. El founder vendió en secondary sales. O sea, el founder también tiene la oportunidad de vender el equity mucho más que todos los empleados que tienen que esperar. Entonces, el founder sacó la plata, la tuya está. Sacó su plata, él vendió mientras hacía programas para que los empleados compren equity. Los recagó.
O sea, los recagó los empleados, capaz le arruinó la vida financiera a más de uno, ¿eh? Eso estuvo pésimo. El tipo es un estafador y está marcado como un estafador, pero la plata se la llevó. O sea, no fue ilegal, entonces no hay persecución legal. Así que pasan estas cosas, ¿eh? Esa es más extrema, no es común, pero después hay otra razón para no aceptar equity desde Argentina, que es el problema de selección adversa. La realidad es que la empresa que es muy exitosa, que le va muy bien, tiene plata infinita. Y la empresa que tiene plata infinita no contrata en Argentina para abaratar costos. Eso es un problema de selección adversa. La empresa exitosa, donde vas a hacer plata con la IPO, no es la oportunidad que se te presenta. Entonces, si vos ves un americano o alguien en el mercado americano que evalúa 10 ofertas, por ahí hay 6 que son empresas que están camino a la IPO. Pero desde Argentina no. Desde Argentina vos mirás a 10, son todas serie C, serie A, no se validaron, son empresas que no tienen tanta plata. No son empresas que tienen la misma calidad. Ejemplo icónico, Vercel. Vercel no contrata en Argentina. Y a pesar de que tiene un founder argentino. Bueno, ¿por qué? Hay muchas razones generales, no sé la de Vercel en particular, pero es como que pasan estas cosas, que aún la empresa que le va bien no contrata en Argentina. Y bueno, hay una contrapartida de esto también, que es que el talento argentino no está a la altura de competir en esas empresas que sí te contratarían remoto, sí te darían plata a nivel americano y sí están en el camino a la IPO. ¿Cuántos argentinos entran en una empresa como Robinhood? ¿O cuántos entran en una empresa como OpenSea? Y hay pocos. Hay pocos que llegan a pasar la vara, ¿no? A pasar la vara de Stripe, a pasar la vara de las empresas que realmente la pegan. Es feo, ¿no? Las empresas son malas, pero el talento tampoco está a la altura. Esto es algo que me gustaría que cambie, ¿no? Pero bueno, es una razón para no aceptar equity porque significa que la tasa de retorno es mucho peor que la tasa de retorno en Estados Unidos. Pero bueno, ojalá cambie esto, porque realmente la única manera de que Argentina se vuelva así como un verdadero hub de startups es con equity. Porque la gente que es empleada toda su vida no llega a juntar una masa crítica de plata para ponerse a ser un gran inversor o abandonar y trabajar en una startup 5 o 6 años. Siempre están trabajando en comer este año y el que sigue. Y pasa con gente que llegó a niveles ejecutivos, se piensan así en Argentina. Pero si vos tuvieses un montón de gente que cobró una salida de 5 palos, tendrías mucho más. Mercado Libre es uno, Odds0 es otro, Vercel por ahí es otro. ¿Por qué no hay 1000 argentinos que hicieron 50 palos? 50 palos como empleados. Ni siquiera hablemos de founder, como empleados, porque esa plata existe y se mueve. Así que hasta que no cambiemos a que nosotros podamos, como comunidad, atacar a startups, trabajar en startups de valor, preferir el equity, agarrar mucho equity y pegarla, no vamos a armar esa masa crítica de startups. Si les gustó el podcast, denle follow para saber de los nuevos episodios y síganme en Twitter con Conan Pat, con doble T.